Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Lindo saludarlos como siempre. Bienvenidos a nuestro espacio Desafíos y Soluciones. El tema de hoy muy interesante, las fobias. Y es impresionante porque más personas de las que nos imaginamos experimentan algún tipo de fobia. Eso lo vamos a conversar con nuestra invitada experta en el tema, pero antes revisemos un reportaje con la opinión de los ciudadanos sobre este tema, las fobias. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Varias personas opinan que quien padezca de este trastorno busque la ayuda de un psicólogo. Otros recalcan la importancia del autocontrol. Siempre es bueno controlarse, o sea, no tratar de tener miedo, o sea, tiene que tranquilizarse y no ponerse mal, o sea, lo mejor es tranquilizarse. Que busque ayuda con un profesional para que lo supere. Que se tranquilice primero y todo que lo tome con calma. Que tiene que vencer sus miedos, ir a terapia psicológica y vencer sus miedos. Control, autocontrol, que no tenga, que tenga manejo de sus emociones en el momento. Los síntomas que presentan las personas con fobia son varios. Síntomas neurofisiológicos que se caracterizan mayormente por palpitaciones del corazón, sudoraciones de las manos, de los pies, pulso acelerado, taquicardia y una serie de ideas y de pensamientos en relación al objeto temido, como qué me va a pasar, qué me va a suceder, y tienen que ver mucho con el miedo a morir o con el miedo a perder el control. Según la experta, existen distintos tipos de fobias. Ella nombra las más comunes. La fobia más común que tenemos de parte de adolescentes y adultos es el miedo a volar, ¿sí? Hoy en día estamos recibiendo de parte de las chicas con problemas alimenticios el miedo a determinados alimentos. Los niños le tienen miedo a los perros, a los gatos o a determinados animales. Hay un sinfín de variedades de fobias. Estas de aquí se llaman fobias específicas, cuando es a un objeto determinado. Las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Es importante acudir a un especialista, reportó Lency Rodríguez. Y bien, hemos revisado como siempre al iniciar el programa las opiniones de los ciudadanos sobre el tema que analizamos, en este caso la fobia. Vamos a presentar a nuestra invitada, ella es la psicóloga Carmen Mundaca. Qué alegría, Carmen, tenerla aquí en Desafíos y Soluciones. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias a usted por venir a compartir todos sus conocimientos con nosotros y con quienes nos acompañan especialmente. Así es. Fobias, es un tema tan complicado y parece increíble, pero más personas de las que imaginamos experimentan algún tipo de fobia, ¿verdad? ¿Qué es una fobia, para empezar? Bueno, una fobia es un miedo, irracional, digamos, ¿no? Claro. A cosas que para la generalidad de las personas no son peligrosas o que no representan una amenaza en sí para la persona, ¿no? Hay que tener claro que no es lo mismo tener miedo o ansiedad, ¿sí? Que es una emoción normal, a tener una fobia. ¿En qué se diferencian? Ok, los miedos son emociones que sentimos ante situaciones que nos son difíciles de superar o que son inesperadas, ¿sí? Hasta cierto punto normal. Hasta cierto punto normal, y que nos permiten también tener un sentido de salvaguardar nuestra integridad, o que en otros casos nos pueden alentar al obtener logros, digamos, claro, ¿no? Es como activar alarmas ante un peligro, ¿no? Que luego que pasa el peligro ya uno pues está bien. Luego tenemos el pánico, los estados de pánico, que son miedos que son súbitos e inesperados, ¿no? Intensos pero inesperados. Intensos e inesperados, exactamente, pero de ellos las personas pues tratan de huir o de evadir. Y luego tenemos las fobias. Las fobias son, como le explicaba anteriormente, miedos irracionales a situaciones que no son peligrosas o que no son consideradas peligrosas para la generalidad de la población. Pero quien las experimenta sí las siente intensamente y las vive así y se acostumbra a vivir así. ¿Y cuál es el origen de estas fobias, por favor? Existen diferentes tipos de orígenes, ¿no? Por ejemplo, una persona que
genéticamente haya heredado un estado de ansiedad, ¿verdad? Si se presenta o si se da con esta persona alguna situación que digamos, sea inmanejable para ella, de miedo, de ansiedad, puede esa persona tener, digamos, una predisposición a desarrollar la fobia. Y si hay un factor que lo dispara, ahí se desarrolla Exactamente, puede existir un factor que lo dispare. También es genético. Sí, esos son estudios que se han hecho, pues, que determinan que existe una, digamos, probabilidad, ¿no?, de que las personas tengan esta predisposición. Pero no todas las personas. No todas las personas. También pueden haber eventos o situaciones que hayan causado algún tipo de trauma, ¿no? Digamos, o de un estado de ansiedad muy grande, ¿sí? A veces también es por cosas que de pronto observamos cuando somos pequeños, ¿sí? Los miedos, por ejemplo, normativos, son los niños que tienen miedo a la oscuridad, son niños pequeños y obviamente tener miedo a la oscuridad no tiene nada de malo, ¿sí? Eso es parte de los procesos de crecimiento. Son situaciones con cierto nivel de normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero ¿se puede relacionar entonces algún trauma de la persona que puede originar o llevarlo a desencadenar en una fobia? Sí, exactamente. Por eso es que cuando los psicólogos hacen intervención en personas que ya están diagnosticadas con fobias, es importante ver o regresar a los orígenes, ¿no? Saber qué fue lo que desencadenó ese miedo irracional a una situación que es normal. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga aerofobia, que es miedo a volar, miedo a estar en un avión, ¿no es cierto? Puede ser que quizás cuando esa persona era pequeña, sus padres o uno de sus padres haya presentado un estado de ansiedad ante un viaje en avión, ¿no? Puede ser también que haya ocurrido un accidente aéreo, ¿no? Y entonces, pues, la persona, si ese miedo se prolonga por más allá de 6 meses, 6 meses o más, ya no estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, estaríamos hablando de una fobia que, pues, como tal, presenta sintomatologías, ¿no? Sudoración excesiva, estados de ansiedad, taquicardias, ¿sí? Esas son las características que uno debe observar en una persona que tiene fobia, cualquier fobia. Sí, generalmente esas son las características que las personas que tienen fobia sienten, ¿no? Y también el evitar o el huir de las situaciones, ¿no? Son pensamientos que están ahí, que actúan y que no nos dejan como racionalizar la emoción, no nos permiten racionalizar la emoción, ¿no? Porque las estadísticas, por ejemplo, en ese caso dirían que la mayor cantidad de viajes seguros se dan en aviones. Que lo más seguro es volar. Exactamente. Hay menos probabilidad de tener un accidente en avión, pero igual la persona que teme volar por alguna razón no hay forma de hacerle entender eso. No hay forma de hacer que se suba a un avión. Claro, porque es que esto tiene su origen, pues la fobia viene de un trauma, hay que conocer la historia, hay que ir un poquito más allá y ver entender la razón de este miedo irracional que se siente, que solamente lo puede entender otra persona que tenga fobia, o el médico. O el médico. Así es, porque si uno le cuenta a la familia, sabes que mi amor, esposo mío, yo no voy a viajar en ese avión, qué pena, pero si vamos a pasar lindo, es que no entiendo lo que me dices, pero si nos espera unos programas divinos que hemos preparado, discúlpame, pero yo no, es más, prefiero quedarme aquí tranquila u otras cosas, pero yo no voy. El miedo es tan grande que sacrificas muchas cosas porque realmente no puedes con él. Es que en realidad las fobias afectan mucho situaciones de la vida cotidiana de las personas que sufren las fobias, los trastornos fóbicos, ¿no? Por ejemplo, son personas que a veces ven limitados sus acciones dentro del ámbito familiar, de las actividades laborales, de las actividades sociales. Entonces, más allá de que a veces se toma eso como una situación que puede para las demás personas resultar inclusive hasta jocosa. Claro, ¿no? Así es, así lo toman. O pensar que la persona está exagerando, ¿no es cierto? Pues en realidad no es así. No, definitivamente que no.
Vamos a hacer una pausa en esta primera parte del programa de Desafíos y Soluciones. Estamos hablando de las fobias. Cuando regresemos le vamos a preguntar a nuestra invitada, la psicóloga Carmen Mundaca, acerca de cuáles son los tipos de fobia más frecuentes, es decir, también los más difíciles, los que ocasionan malestares muy serios y consecuencias muy serias en las personas, y lo más importante, cómo tratar las fobias. Ya regresamos. Estamos de regreso en Desafíos y Soluciones hablando de un tema muy interesante como son las fobias, y es muy interesante porque hay muchas personas que padecen o experimentan algún tipo de fobia. Estamos aquí con nuestra invitada, ella es la psicóloga Carmen Mundaca, y ya en la primera parte del programa nos ha ido informando acerca de qué es la fobia, que es un miedo irracional que no podemos entender solamente las personas que padecemos o experimentamos una fobia. Ahora le vamos a preguntar ¿cuántos tipos de fobia hay? Pero bueno, hablemos de los más relevantes, de lo que más se escuchan, que experimentan las personas, y luego hablaremos también del tratamiento de la fobia. Claro. ¿¿Cuántos tipos de fobia hay que la gente dice, no, ¿cómo puedes tener miedo a un animalito? ¿Cómo puedes tener miedo a encerrarte en un ascensor? No pasa nada. Explíquenos, por favor. Bueno, existen muchos tipos de fobia porque, como le explicaba anteriormente, pues las fobias son miedos o estados de ansiedad ante objetos o situaciones. Una ansiedad intensa, en su máxima potencia, inmediata, etcétera. Pues, ¿no? Bueno, uno de los más comunes son las claustrofobias y las agrofobias. ¿Sí? Ya, por favor, ¿qué es claustrofobia, claro, por ejemplo? Las claustrofobias es el miedo a estar en espacios cerrados, cualquier espacio espacios pequeños, exactamente. Oscuros. Puede ser, por ejemplo, ascensores. El más común es los ascensores. Hay muchas personas que utilizan las escaleras porque dicen, yo a ese ascensor no me subo por nada de la vida. Así tengan que subir 10 pisos. Así es. Ya. Y otro que es, digamos, es muy digamos, muy fuerte, ¿no? En cuanto a la afectación, en cuanto a las actividades de la persona, es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Claro, es el miedo a estar en espacios abiertos, ¿sí? O en espacios, plazas, espacios públicos o lugares donde haya mucha gente. Así haya muchas personas. No pueden estar en un coliseo, en un estadio. No pueden. ¿Por qué? ¿Qué empiezan a sentir? Empiezan a sentir estos estados de ansiedad inmediata, angustia. Exactamente, angustias, palpitaciones. Taquicardias, exactamente, ¿no? Es muy lamentable, digamos, esa es una de las más... de las fobias que más complejidad tienen, ¿no? Agorafobia. Sí, la agorafobia, porque ella no le permite, por ejemplo, a la persona salir a trabajar, por ejemplo. No puede salir de su casa para trasladarse a su lugar de trabajo o ir a estudiar. No puede, porque su mundo se limita a su casa, porque es donde él se siente o ella se siente seguro. Es una situación muy limitante. Sí, muy limitante. Los espacios abiertos, pues, les causan todas estas este tipo de reacciones. De ansiedad muy fuertes. ¿Qué otra fobia hay también? Las aracnofobias, que son el miedo a las arañas. La aerofobia, como indicábamos anteriormente, el miedo a volar, ¿no es cierto? Un miedo intenso a volar, que uno puede realmente cambiar su vida y meterse en problemas, ¿no? Así es. Lo puede llevar a situaciones difíciles porque... a veces hay situaciones donde la familia pues quisiera compartir y de pronto, como no saben, no conocen, no están informados de esta situación, piensan que simplemente es una necedad de quien no quiere subir, de quien tiene la fobia, cuando hay que tomarlo en serio. No tiene la razón de por qué, o sea, las personas no entienden cuál es la razón porque la persona no puede hacerlo. Claro. Entonces, esta información, este conocimiento de las características que presenta una persona que tiene una fobia, no solamente le sirve a la persona que tiene para reconocerse como fóbica y saber que necesita un tratamiento, sino también es información valiosa para todos, porque en algún momento nos va a tocar estar cerca de una situación así para ayudar, para colaborar y más que nada para entender que no es tan sencillo como parece, que necesita tratamiento y que me imagino sí puede recuperarse de eso. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué otra fobia hay?
por ejemplo, tenemos también las brontofobias, que es el miedo a los truenos y a los relámpagos. Uy, bueno, si normalmente les tenemos miedo a estas situaciones de la naturaleza, imagínense con fobia, eso debe ser terrible, debe ser una locura. Sí, debe ser muy fuerte, ¿no? Ahora, es importante establecer, ¿no?, que la persona en sí no puede hacer un diagnóstico a partir de estos conocimientos, ¿no? Es importante que cuando la persona ha presentado estos estados de ansiedad, ¿no?, donde incluye el llanto, la desesperación, la angustia, y todos los que nombramos anteriormente, la sudoración excesiva, las taquicardias, etc. Sí, es importante que la persona busque un profesional que evalúe y diagnostique, ¿sí? Puede ser un psicólogo clínico o un psiquiatra. Exactamente. Perfecto. Sí. Pero es verdad que un psiquiatra es la persona idónea para tratar cada caso en específico, pero a rasgos generales, para que quienes nos están escuchando ahora tengan elementos, primero para identificar las condiciones de una persona que tiene fobia y segundo para poder ayudar hasta a acercarse a un especialista. ¿Cómo sería este tratamiento así a breves rasgos, a rasgos generales? Bueno, en rasgos generales, desde ¿qué debe hacer una persona que tiene desde la psicología, por ejemplo, es el debilitamiento de la ansiedad. Eso es decir, que la persona paulatinamente y poco a poco, con mucha paciencia, ¿sí?, tiene que ir acercándose a la situación o al objeto que le genera estos estados de ansiedad. Claro. Por ejemplo, acabo de ver de coincidencia un programa internacional de una famosa conductora de un programa que tiene fobia a la muerte. Ah, esa es necrofobia. Y es terrible, y muchas personas le tememos a la muerte, y tener una fobia, una necrofobia, de ser terrible. Y el tratamiento lo publicó para que otras personas también pues conozcan de esta situación y vean cuál es el camino a seguir, porque sí se puede curar, enfrentándose, como dice usted. Exactamente. Y la vimos a ella en una situación bastante difícil, impactante, en donde ella tenía que meterse dentro de una caja mortuoria, dentro de un ataúd, y fue impactante para todos. Ella decía: confieso que esto para mí, de dar este paso, de enfrentarme, me resulta muy duro, muy complicado, no sé cómo va a terminar, pero lo hago porque lo que más quiero es curarme, ya no quiero estar así, es horrible vivir así, no tiene sentido vivir así, y estoy buscando la ayuda profesional y lo comparto para otras personas que también estén en esta misma situación. En esas situaciones. Entonces, enfrentarse a la situación. Enfrentarse a la situación paulatinamente, ¿no? Porque también, obviamente, la persona tiene todas estas sintomatologías, ¿no? Y si se la enfrenta de una manera brusca a la situación, puede ser contraproducente. Exactamente, no es recomendable hacerlo de esa manera. Claro. También existen... No es como decir: a ver, tú tienes miedo a la oscuridad, ya, te encierro un rato en el cuarto y se te va a cambiar, se te va a parar todo. No, ni de broma. Ni de broma, claro. Exactamente. También existen, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la psicología clínica, existen terapias, ¿no? Terapias cognitivas conductuales, en las cuales pues las personas van racionalizando las emociones, ¿no? Racionalizar las emociones significa que yo voy haciendo un análisis de la emoción en sí y cómo la voy a ir trabajando, cómo haciendo voy a ir haciendo conciencia de que realmente esto no es tan terrible como yo lo puedo percibir, ¿no? Que quizás, por ejemplo, tenerle miedo a una araña, ¿no es cierto? Que no es que porque la araña sea grande o pequeña, igual la fobia sí está ahí. No es proporcional al tamaño del insecto. Sí, uno se ríe, pero realmente es serio. Es serio, muy serio, porque lo que vive y lo que experimenta la persona que tiene fobia, independientemente de cuál fobia sea, es muy duro, es muy duro, y no son pocas personas, son muchísimas personas. Sobre todo porque es muy complejo que las personas que no tienen la fobia lo comprendan. Claro, ¿sí? Claro. Entonces siempre es importante para las personas en general, ¿no? La empatía es algo que es muy importante en general, ayudarte, en todos los seres humanos. No burlarme. Exactamente. Investigar, informarme para ver de qué forma te puedo ayudar, tomarlo en serio. Exactamente. Ponerme en tu lugar para poder ayudarte, para poder comprenderte, ¿no es cierto? E inclusive hasta para poder darte la contención que necesitas
en el momento en que si estás ante la situación y no has logrado evitarla o no has logrado evitar el objeto, ¿verdad? Yo pueda darte la contención, que logres tranquilizarte y alejarte, ¿verdad? E inclusive hasta para darte el direccionamiento, ¿no? Acompañarte. A dónde debes de ir, cómo tienes que hacer el tratamiento, qué especialista debe verte y esas cosas. Sí, hay que tomarlo muy en serio, porque realmente la fobia es un miedo muy intenso, irracional, de lo que entiendo, y si es posible tratarlo, si es posible mejorar esa condición. La fobia aparece en cualquier momento de la vida de una persona, puede ser un niño o un adolescente. Puede ser un niño o puede ser una adulta, ¿sí? Es más, si no es tratada puede durar décadas en la vida de una persona, cuando no es tratada. Claro. Cuando no hay una intervención de un profesional. Claro. Pero sí tenemos que tener en claro que de este miedo o esta ansiedad debe estar como más allá de 6 meses, más tiempo permanente en la persona para considerar digamos, llegar a una consulta donde usted pueda manifestar que posiblemente tenga un estado de... Para evaluar junto al especialista si es que es un caso de fobia o no, definitivamente. Es. Esa es una muy buena recomendación. Qué agradecidos que estamos con usted, gracias a usted, con nuestra invitada, la psicóloga Carmen Mundaca. Ella ha estado con nosotros hablando de las fobias, que es un tema tan importante porque muchas personas lo padecemos o puede aparecer en la vida nuestra en cualquier momento y hay que estar preparados, hay que estar informados para saber evaluarse o para ayudar a quien lo padece. Este es un trastorno que genera una gran ansiedad y lo importante es buscar la ayuda, no quedarse con eso. Se puede vivir con fobia, pero se tiene una mala calidad de vida. Entonces, junto al profesional se puede salir de esta situación y de este estado que no es para nada deseable. Así es que, queridos amigos, gracias a ustedes por su gentil compañía, por su presencia, por estar siempre ahí junto a nosotros. Esperamos que hayan encontrado no una solución, sino varias para este desafío que es la fobia. Gracias a nuestra invitada. Gracias a usted. Hasta otra oportunidad. Gracias, muchas gracias.